tomando como referencia, ¿verdad? La semana, en este caso, a partir del lunes 6 hasta el domingo 12, semana del 6 al 12. Y empecemos, como es usual, empecemos tomando la referencia de Aries. Si eres ascendente en Aries o tienes el sol en Aries, bueno, las perspectivas y el punto, la astrología psicológica que ofrece la semana del 6 al 12 para Aries, pues está en parir un nuevo yo. El hecho de que Marte esta semana ingrese a tu signo Aries, pues eso ya está conectando mucho con la fuerza, con el valor, y prácticamente es una semana donde el universo nos invita con esta posición astrológica a generar identidades distintas. Aries es una invitación muy bonita para que se atreva a cortar con viejas versiones, se atreva incluso a darle vida a muchos sueños que había tenido en el pasado. Esto que está viviendo los ascendentes o soles en Aries, pues es maravilloso porque es como despertar de un sueño y darse cuenta que se puede, que las cosas se pueden hacer. Es también aprender a creer en la propia fuerza y en la propia energía. Y quizás esto que se ha dicho muchas veces acerca de Aries, que Aries es un signo que empieza y no termina, por el contrario, yo creo que ahora con las fuerzas de Saturno, ahora con Neptuno y esta entrada triunfal en la semana del 6 al 12 con el planeta Marte, por el contrario, le da como toda la valentía, todo el crédito para que Aries pueda no solamente iniciar, sino también terminar. Observemos cómo en la astrología psicológica Saturno se encarga de garantizar que lo que inicia termina con muy buena estructura. Y Aries, a personas de ascendente en Aries, pues están siendo supremamente movidos, invitados también a la confianza del yo y a sacar otras cosas distintas que les pueda permitir. Es muy normal que muchas personas con contenido ariano que tengan en su carta, bien sea stellium, soles y demás, pues se sientan también motivados a que pueden creer en ellos mismos. Esto es un desafío, suena simple, pero como hay tantos planetas en la casa uno, que es la identidad, la personalidad, a mí me encanta porque Aries está creciendo. La invitación del zodiaco para este 6 al 12 dentro de la psicología es cómo aprendo a madurar muchas ideas que antes estaban en Piscis o en la casa 12 que venían del sueño, y cómo también me doy cuenta que sí puedo generar un espacio y que sí puedo pararme frente a la vida de una manera distinta y sobre todo creyendo en mí. Aprender a creer en nosotros mismos, esa es una tarea a la que vinimos todos los signos del zodiaco. ¿Cómo aprendo a creer en mí mismo? ¿Cómo aprendo a darme confianza? ¿Qué tanto yo, Marcela, creo en Marcela? ¿Sí? ¿Qué tanto, por ejemplo, yo, Susana, creo en Susana? ¿Qué tanto Teresa cree en Teresa? Javier cree en Javier. Observemos que esa es la tarea que tiene Aries esta semana. Bueno, creo en mí, lo puedo hacer, lo puedo encontrar. Es una invitación a arriesgar, es una invitación a revisar muchos roles, porque cuando hay tanto planeta en la casa uno, pues el universo está diciendo, ¿y qué tal si miramos el closet? ¿Cuál es la ropa que te pones y cuál es la ropa que no te pones? Esto en el closet es muy fácil. Pero aquí la invitación es al closet de la vida. Entonces el closet de la vida son las distintas versiones que yo he venido acumulando o los distintos roles que represento en distintas fuentes. ¿Cuáles son los roles que ya son caducos y cuáles son los roles que sí debo utilizar y que sí me están apalancando? Es excelente este momento porque no solamente está Marte en su signo, también está Saturno, y esta combinación de Saturno y Marte da mucha fuerza en la identidad. Claro, recuerden siempre esto, ¿no? Que también de otra parte hay que decírselo a Aries. Si eres ascendente o sol Aries, también debes saber que esta semana está llena de muchos retos y obstáculos, pero obstáculos que son puestos allí para determinar qué tanta es mi habilidad de superación. Es muy difícil darme cuenta qué tan bueno soy superando obstáculos si no hay obstáculos. O sea, si estamos corriendo una carrera de obstáculos, pues tiene que haber, obviamente, un obstáculo, tiene que haber algo que se presente, algo debe haber que ocurra en medio de lo que tú estás haciendo, ascendente en Aries, algo que salga por otro lado, que te obligue
a descubrir otra parte en ti, a descubrir otro valor, a descubrir otra valentía, a descubrir otros temas. Pues eso es lo que se trata la semana del 6 al 12, esta post luna llena. Ahora ustedes son un signo que está muy tocado con el otro. Recuerden que la luna llena que tuvimos la semana pasada pues se dio obviamente en parte del eje de ustedes de relaciones. Eh, yo creo que este es el punto principal donde también es muy positivo para que Aries se relacione y aprenda y se atreva a relacionarse con los demás en una dinámica mucho más de mancorna, ¿no? En una dinámica creer también en el otro. Eso es un reto para Aries. Para una persona ascendente en Aries o Sol Aries, a veces prefieren hacerlo solos, lo hemos dicho varias veces. Entonces creo que esta es la semana perfecta para que ustedes sientan esa valentía y cambiar de roles. Yo creo que la personalidad es lo que más va a estar jugando. ¿Qué tal si miro cuáles son los roles que me están frenando, cuáles son esas viejas versiones que no me están dejando ver lo actual? ¿Sí? Incluso puede ir muy relacionado hacia temas de infancia. Recordemos que también cuando hay tanta energía en la casa uno para Aries, pues esto va marcando líneas de expresión, líneas de conflicto. Hay un tema bien interesante para Aries y es la cuadratura con la que abren la semana. Observemos que el hecho de que Júpiter esté aquí 16 grados en el signo de Cáncer, justamente a partir de hoy está haciendo una cuadratura con el Sol, con la identidad. Algunas cosas le faltan. Muy posiblemente Aries quiera abrirse esta semana a muchas cosas, como que pegar el mordisco y comerse toda la torta. Y así las cosas con esta cuadratura invita a decir sí se comerá, pero no ahora. Es momento de sembrar, es momento de arar la tierra, es momento de mucho trabajo duro. Está sembrando hasta ahora, Aries. Entonces, si sembramos hoy, pues difícilmente vamos a poder cosechar mañana. Esto le está enseñando junto con Marte y Saturno mucha paciencia, ¿no? Aries, paciencia también dentro del proceso que cada uno de ustedes esté llevando a nivel personal, espiritual, a nivel de proyectos empresariales. Esto también está pidiendo calma. El mundo no se hizo en un día. Entonces también es como un tema de irle dando espacio a que cada cosa vaya respirando de lo que ustedes están haciendo. Uno de los temas bien profundos que tiene el signo de Aries ahora es: ¿estoy soñando? ¿Será que me estoy llevando mucho para el sueño? ¿Será que Neptuno de pronto me está engolosinando demasiado? ¿Será que de pronto me estoy creyendo unos temas que no son tan así? Yo creo que también es un desafío ahora con la entrada de Marte allí en Aries, como para mirar y discernir un poquito más, como con los pies en la tierra. No olvidemos que uno de los efectos de Neptuno en Aries en la casa uno es como fantasear un poquitico más allá, que esto es muy bueno. Se requiere la fantasía, se requiere la imaginación, se requiere el don de ilustrar las ideas o verme a futuro. Claro, debo calcarme de alguna manera, hacer una imagen mía en borrador antes de llevarla a la práctica. Pero a veces esa imagen puede tener muchas flores, puede tener muchas alas, puede tener muchas cosas, ¿no? Entonces creo que el contraste que va a estar haciendo Marte entre Neptuno y Saturno para Aries esta semana del 6 al 12 es como quizás cortar también aquellos temas muy vaporosos o muy ilusorios que puedan haber acerca de lo nuevo que están haciendo. Claramente, como hay tanta energía de novedad y de nacimiento y de parirse, puede darse bien sea en temas de trabajo, en temas de estudio, puede darse en múltiples áreas, no tiene que ser únicamente netamente en algo laboral, puede darse en muchos acontecimientos, no solamente en uno. Entonces creo que desde ahí está muy interesante esta invitación que hace el tema de Marte en su signo. Creo que es el signo que tiene mayor actividad, si ustedes tienen mucha energía, o también valdría la pena observar un poco más allá de que dónde se tiene este signo de Aries, ¿no? Que finalmente ahí es donde nosotros vamos a tener mayor capacidad de acción. Vamos a ver las energías ahora para Tauro. ¿Qué pasa en esta